Una nueva generación de Regreso a Casa presenta el audiolibro de Osvaldo Bernadas, Tamiel. Una guía práctica para seguir el ayuno que perfeccionará tu alma. Octubre 2017. Educación cristiana. Buenos Aires, Argentina. Primera parte. Tu vida puede cambiar mucho más de lo que te imaginas. Cuando le damos a Dios nuestra nada y Él nos da su todo, nuestra debilidad es absorbida por sus fuerzas. Joyce Meyer. Prólogo. En días donde se estimula el materialismo como prioridad, donde la obsesión por los logros personales y la obtención de resultados exitosos se ha vuelto una exigencia, en tiempos donde hay una lucha continua por el bienestar personal y por tener una buena figura, surgen cientos de libros, de los llamados de autoayuda, que cada vez son más buscados, leídos y recomendados. Estos proponen infinidad de métodos que nos garantizan alcanzar logros rápidos y una vida muy exitosa. Como cristianos, en gran medida, hemos perdido el sentido de lo verdadero, de lo esencial y primario. Eso que Jesús nos enseñó. Principios bíblicos eternos, que nunca cambian, que siempre son vigentes y no han disipado ni su valor, ni su poder, y que además por sobre todas las cosas, nos llevan a resultados y logros espirituales eternos, sin recurrir a fórmulas mágicas, ni estrategias traídas del más allá. La Biblia dice que no nos olvidemos de lo que hemos visto y oído acerca del verbo de vida. Los discípulos de Jesús caminaban con él y aprendieron de él. Un día Jesús los envió a hacer lo mismo que él hacía: sanar los enfermos, levantar al paralítico, difundir el mensaje del reino y resucitar a los muertos. En cierta ocasión estaban tratando de ayudar a un hombre que tenía un hijo atormentado por un demonio, pero aunque hicieron todo lo que estaba a su alcance, no obtuvieron ningún resultado. Cuando llegó Jesús, el padre del joven, estando muy angustiado, le dijo: tus discípulos no pudieron hacer nada. De igual forma, ¿cuántas veces, nosotros, hemos intentado lograr cosas y no obtuvimos el resultado deseado? Lo hicimos, de una u otra manera y nada. Como la mujer del flujo de sangre que por 12 años intentó de todo, invirtió dinero, visitó médicos y cada vez le iba peor. ¿Cuántas veces hemos hecho esfuerzos en aplicar fórmulas para obtener resultados, y lo único que obtuvimos fue cansancio, pérdida de tiempo y frustración? Ese día Jesús les dijo a sus discípulos que hay ciertas situaciones que no vamos a poder resolver, si no es a través del ayuno y la oración. Porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí hacia allá, y este se pasará y nada os será imposible. Pero este género no sale si no es con oración y ayuno. Mateo 17, 20, 21. Cuando la medicina no alcanza, cuando la ciencia llega a su límite, cuando tus fuerzas se agotan y tu ánimo decae, cuando tus posibilidades se acaban, el ayuno y la oración, tal como la Biblia nos enseña, será lo único y lo suficiente. Este libro nos motiva a la búsqueda de Dios, mediante el proceso de ayunar, de una manera muy práctica y sencilla, alentándonos así a mirar al Señor en los momentos de mayor necesidad. No te propone fórmulas nuevas, ni métodos extraños. Lo que hemos aprendido de Jesús, lo que hizo el profeta Daniel y otros ejemplos bíblicos nos llevarán al milagro esperado. El autor nos muestra la importancia del ayuno y la oración en la vida del cristiano, no con teorías argumentadas, ni con testimonios teóricos, sino basado en la palabra de Dios y en sus propias experiencias. Sin ninguna duda este libro te llevará a dejar de lado las herramientas humanas en la búsqueda de tu propósito designado y encontrarás una guía que te permita profundizar en la exploración de los misterios de nuestra relación amorosa con el Señor, utilizando las herramientas más poderosas que la Biblia nos provee: el ayuno y la oración. Pastor Cristian Capellini. Invitación y dedicatoria. Este libro está dedicado a todos aquellos que deseen mejorar su calidad de vida y desarrollar un mayor entendimiento sobre su identidad verdadera y su relación eterna con Dios. Como ya hemos explicado de muchas formas en nuestras publicaciones anteriores, no somos un cuerpo con un alma, sino por el contrario, somos un ser espiritual eterno que temporalmente estamos viviendo dentro de un cuerpo material. Desde este concepto, al cuerpo se lo denomina como el templo del alma o el templo del Dios que mora en nosotros. Nuestro cuerpo está constituido por innumerables células. Cada célula se desarrolla más o menos sana de acuerdo a lo que comemos, por eso es tan importante cada cosa que ingerimos. El propósito de este libro no es puramente medicinal o culinario, sino que fue hecho con la intención de despertar valores espirituales, que nos estimulen a tener una mayor conciencia y a ser más osados y perceptivos en la búsqueda de Dios.
El plan propuesto por el profeta Daniel, es una forma de ayuno que busca disciplinarnos y despertar más comprensión y un mejor enfoque que favorezca nuestro diálogo diario con Dios. Todos aquellos que estén deseosos de liberarse del temor, los que estén dispuestos a romper con los paradigmas establecidos por la religiosidad y la cultura, encontrarán luz en estas páginas. Este libro fue escrito para los que estén dispuestos a sobreponerse de forma osada e inteligente a la ansiedad y a la depresión que nos causa vivir en un mundo donde el engaño, la hipocresía y la falta de amor abundan. Este libro es una estupenda guía para practicar con excelencia este maravilloso tipo de ayuno. Encontraremos una explicación simple y clara sobre la manera en que fue establecido por el profeta en la antigüedad, y cómo podemos mantener vigente su práctica hoy, cuáles son las comidas que se pueden comer, de cuáles debemos abstenernos y cómo disciplinarnos mientras lo realizamos. Hoy en día, ya casi no existe la compasión. Pese al asombroso progreso científico y tecnológico, el mundo cada vez vive más sujeto a la violencia. Guerras, terrorismo, delincuencia, abuso de menores, aborto, etc. Desde 1945, año de la fundación de las Naciones Unidas, hubo más de 150 guerras en el planeta. En las calles cada vez más personas son asesinadas sin sentido. En vista del fracaso de los mecanismos políticos y sociales de prevención, tal vez no será el momento de analizar el problema desde otro punto de vista. ¿No será que ha llegado el tiempo de preguntarnos si tal conciencia en la humanidad no tendrá alguna conexión con el brutal holocausto de tantos animales indefensos, que ininterrumpidamente se realiza en los mataderos del mundo? El crecimiento psicológico y emocional es una parte esencial en el perfeccionamiento de una vida espiritual progresiva. Especialmente aquellos que decimos llamarnos cristianos deberíamos buscar, por todos los medios, desarrollar piedad, compasión y misericordia, virtudes que nos harían más semejantes a Cristo. Atributos que nos prepararían para desenvolver el protocolo que rige en su reino. ¿Acaso será que en el cielo hay carnicerías? ¿Acaso será que en el cielo a alguien se le ocurrirá comer cadáveres? La Biblia dice, lo que siembras cosecharás. Rasgos negativos en nuestro carácter como la crueldad, la insensibilidad y la arrogancia son la cosecha psicológica de alguien que practica, directa o indirectamente, el acto de matar. El abstenerse del consumo de bebidas alcohólicas y de carne nos facilita el vivir una vida en paz, libre de ansiedad. El no consumir muerte nos estimula, nos vuelve productivos, misericordiosos y de forma más natural y ecológica, nos sensibiliza por el bienestar del prójimo. El físico Albert Einstein comenta en uno de sus escritos más famosos: un modo de vida vegetariano y sin alcohol influenciaría de forma sumamente beneficiosa a toda la humanidad. Mientras fui escribiendo ayuné varias veces, de diferentes formas, y en mis prolongados tiempos de oración mi clamor fue siempre uno: que el Señor me mostrara cómo proyectar en el lector un estímulo a ayunar y orar más, con el fin de poder abrazar a Dios y ser transformado, y para lo que creo que es lo más importante, que Él quiera abrazarte a ti. Comentarios destacados. El ayuno de Daniel tiene que ver con la motivación y la abundancia, y no con privaciones. Para que este ayuno resulte exitoso, hay que creer en el poder de Dios, y por sobre todo tener apoyo de tu familia y de tu iglesia. Eso te ayudará a evolucionar desde adentro hacia afuera. Si te sumerges en la salud espiritual y la importancia de tener una base sólida en Dios, deberás hacerlo en todas las áreas de tu vida sin excepción. Rick Warren. En enero del 2011, Rick Warren admitió, ante su congregación, que necesitaba bajar unos 40 kilogramos, invitando a la comunidad a unirse a su proyecto de ayunar. Más de 12.000 personas se comprometieron a seguir el plan de Daniel, y en el curso de 6 meses, Warren informó que la congregación había perdido un total de 113.000 kilogramos. El pastor comenzó este plan para bajar su propio peso y mejorar así su estado de salud. En enero del 2011 pesaba 134 kilos y logró bajar 39 kilos comiendo alimentos más nutritivos, cocinando recetas sanas, tomando más agua, durmiendo mejor y haciendo ejercicio. Además de la comida sana y el ejercicio, Warren sostiene que lo más importante es orar más y contar con el apoyo de tu familia y tu comunidad. Ellos son fundamentales para poder lograrlo. La idea de comenzar en su congregación con el plan Daniel surgió después de que Rick Warren bautizara a 827 adultos en un solo día. Al sumergir y levantar a cada creyente percibió literalmente el peso de los problemas de salud de los Estados Unidos y al mismo tiempo se sintió condenado por su propio peso poco saludable y sus muy malos hábitos alimenticios. Ayunar es la más poderosa de las disciplinas cristianas.
A través del ayuno y la oración, el Espíritu Santo puede transformar tu vida. Estoy convencido que cuando el pueblo de Dios ayuna de un modo adecuado, Dios escucha desde el cielo y sana nuestras vidas. Si hoy comienzas el ayuno de Daniel, prepárate para enfrentar problemas de carácter, tales como la impaciencia, la ansiedad y el enojo. Probablemente sentirás algunas molestias físicas, especialmente al segundo día. Tal vez sientas dolores de cabeza, mareos o tristeza. Dejar de tomar café y de comer azúcar puede provocar cierta debilidad, cansancio o falta de sueño. Los primeros 2 o 3 días son los más difíciles, pero si continúas, sentirás una sensación de bienestar tanto físico como espiritual. Separa suficiente tiempo para estar con el Señor. Orar y ayunar da lugar a un avivamiento, y al cumplimiento de la gran comisión en tu vida. Bill Bright, 1921-2003, Oklahoma, USA. Fundador de la organización cristiana Campus Crusade for Christ, con más de 27.000 personas trabajando a tiempo completo y más de 225.000 voluntarios en 190 países. Daniel negó la dieta del rey porque no estaba basada en la ley hebrea. Su intención era agradar a Dios, superando la tentación. Hoy en día hay más tentaciones que solo la carne y el vino. Los alimentos a evitar incluyen todo tipo de animales muertos, alcohol, alimentos procesados, golosinas, harina blanca, alimentos que tengan colorantes y conservantes, cafeína, mate y gaseosas. Este ayuno está planeado para ser practicado como Daniel lo hizo, por 10 días, o por 21 días. Fija tu compromiso alimenticio y su duración antes de comenzar la dieta. Honra tu compromiso. Muchos beneficios se derivan del ayuno de Daniel. El propósito original es el crecimiento espiritual, sin embargo, Daniel y sus amigos también experimentaron beneficios físicos. Estudios recientes muestran que una dieta vegana bien planificada reduce el riesgo cardíaco, ayuda a la pérdida de peso y proporciona una vida de mejor calidad. Pastor Elmer Towns, decano y fundador en 1971, de la Escuela de Religión Liberty University, y autor de numerosos libros, entre ellos El ayuno de Daniel, Cómo ayunar para obtener victorias espirituales y liberación financiera a través del ayuno. Actualmente vive y predica en Virginia, USA. Ayunar siempre es bueno, si lo hacemos de la manera correcta y por el motivo correcto. De hecho, Jesús lo hacía. Mateo 4:2. Ayunar ayuda a disciplinar los apetitos del cuerpo y mantener rectas nuestras prioridades espirituales. Privarnos simplemente del beneficio natural de comer, no es en sí ayunar. Debemos dedicar tiempos de calidad a Dios y adorarlo. Sin devoción en el corazón, el ayuno no trae ningún beneficio duradero. Warren Wiersbe, decano y profesor, conferencista y prolífico escritor de muchas destacadas obras teológicas. Chicago, Indiana. Capítulo 1. Introducción al ayuno de Daniel. Por razones que van desde la higiene y la economía, a la ética, la moral y los principios de la religión, millones de personas civilizadas en todas partes del mundo han decidido cambiar su estándar alimenticio, absteniéndose de comer carne, para seguir una dieta vegetariana, tal como en un momento de la historia lo hizo el profeta Daniel. En aquella ocasión, yo Daniel, pasé 3 semanas renunciando al placer sensorial, tal como alguien que está de luto. En todo ese tiempo me abstuve de comer cosas especiales, no probé ningún tipo de carne, ni tomé vino. Ni utilicé perfume. Daniel 10:2-3. Es común que la palabra vegetarianismo cause desagrado y la inevitable pregunta que surge al respecto es, ¿se puede vivir sin comer carne? ¿Acaso nuestro cuerpo no necesita de las proteínas de la carne? La respuesta es muy simple y obvia. La verdad es que no. El ser humano no necesita las proteínas de la carne para vivir. ¿Tú crees que el gorila, el elefante, el caballo o el rinoceronte carecen de fuerza y resistencia física? ¿Tú crees que esos animales sufren anemia? Si bestias tan poderosas pueden vivir perfectamente saludables absteniéndose de comer cadáveres, ¿no sería sabio conjeturar que el ser humano también lo puede hacer? En la Biblia encontramos la siguiente historia. Durante el 3er año del reinado de Joaquim, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén y rodeó la ciudad con su ejército, capturando a Joaquim. Nabucodonosor llevó a los prisioneros a Babilonia. Además, ordenó a Aspenaz, jefe del servicio del palacio, que de entre los israelitas, trajera jóvenes bien parecidos, sin ningún defecto físico, cultos e inteligentes, entendidos en todos los campos del saber y aptos para servir en el palacio real. A ellos se les enseñaría el lenguaje y la literatura de los caldeos.
Nabucodonosor ordenó también que a esos jóvenes se les diera todos los días de los mismos alimentos y vinos que él consumía, y que los educaran durante 3 años, al cabo de los cuales quedarían a su servicio. Entre estos jóvenes estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de la tribu de Judá. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, y pidió al jefe del servicio de palacio que no le obligara a comer esos alimentos. Por obra de Dios, el jefe del servicio de palacio vio con buenos ojos a Daniel, pero le dijo: tengo miedo de mi señor, él me ha dicho lo que ustedes deben comer y beber, y si los ve con peor aspecto que a los otros jóvenes, serán ustedes la causa que el rey me condene a muerte. Daniel habló entonces con él, diciendo: te ruego que hagas una prueba. Ordena que durante 10 días nos den de comer solamente frutas y legumbres, y agua para beber. Pasado ese tiempo, compara nuestro aspecto con el de los jóvenes alimentados de la misma comida que se sirve al rey, y haz entonces con nosotros según lo que veas. El mayordomo estuvo de acuerdo, y durante 10 días hizo la prueba con ellos. Pasados los 10 días, el aspecto de ellos era más sano y más fuerte que el de todos los jóvenes que comían de la comida del rey. Así pues, el mayordomo se llevaba la comida y el vino que ellos tenían que comer y beber, y les servía solo frutas y legumbres, y les daba agua de beber. A estos 4 jóvenes, Dios les dio inteligencia y entendimiento para comprender toda clase de libros y toda ciencia. Daniel entendía además el significado de toda clase de visiones y sueños. Al cumplirse el plazo que el rey había señalado para que le fueran presentados los jóvenes, el jefe del servicio de palacio los llevó a su presencia. El rey habló con ellos y entre todos los jóvenes, no encontró ni uno solo que pudiera compararse con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, quienes, por lo tanto, quedaron al servicio del rey. En todos los asuntos que requerían sabiduría e inteligencia, y sobre los cuales les preguntó el rey, los encontró 10 veces más sabios que todos los magos y adivinos que había en su reino. Daniel 1:20. La dieta elegida por Daniel establece que los granos, las frutas y los vegetales aumentan la duración de la vida y proveen fuerza, salud, satisfacción y felicidad. La carne, el pescado y las aves de corral están descritos como alimentos pútridos, descompuestos y sucios. Numerosos estudios científicos prueban que el ingerir carne animal puede ser extremadamente peligroso para nuestra salud. La Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos ha vinculado el comer carne al cáncer. La Asociación Americana de Cardiología presenta evidencia de que una dieta altamente saturada de grasas es un factor esencial en la alta incidencia de enfermedades cardíacas. La teoría de que la carne tiene el monopolio de las proteínas y que sin su consumo es imposible estar sano, lúcido y fuerte, es apenas una creencia sin fundamentos científicos fidedignos. En la digestión, la mayor parte de las proteínas se transforman en aminoácidos, que el cuerpo utiliza para el desarrollo y la renovación de nuevas células. De los 22 aminoácidos esenciales y necesarios, todos menos 8 los puede producir el propio cuerpo, y esos 8 restantes se encuentran perfectamente en los cereales, las legumbres, y las frutas. Estudios hechos por prestigiosos científicos como el Dr. Irving Fisher de la Universidad de Yale y el Dr. Fred Staré de la Universidad de Harvard confirmaron que el aporte energético de una dieta a base de legumbres y frutas es mejor que las dietas basadas en la carne. En un estudio hecho en la Universidad de Bruselas, un grupo de los más destacados científicos de Europa, demostraron a través de numerosos experimentos que los vegetarianos superaban en potencia física a los carnívoros, siendo su resistencia 2 o 3 veces mayor. Estos científicos descubrieron además, que el vegetariano se recuperaba de la fatiga física en la quinta parte del tiempo que los consumidores de carnes. Debido a que involucra la matanza de animales inocentes, el ingerir carne levanta cuestiones éticas y psicológicas muy serias. El dramaturgo George Bernard Shaw escribió que cuando los animales son matados para ser comidos, el hombre anula en sí mismo, en forma innecesaria, la más alta virtud espiritual, la compasión y piedad hacia los seres vivientes, y al violar sus propios sentimientos, se vuelve cruel. Si nos sumergimos en la historia, descubriremos que desde la antigüedad, son muchas las grandes personalidades que llevadas por consideraciones éticas, morales, medicinales y espirituales, adoptaron una dieta libre de carnes. Pitágoras, considerado el filósofo y matemático más grande de su época, 569-475 a.C., les decía a sus amigos y a sus discípulos:
Absteneos de corromper vuestros cuerpos con alimentos impuros. Tenéis campos de trigo, manzanas que colman las ramas de los árboles, uvas que llenan las viñas, hierbas sabrosas y verduras tan variadas. Tenéis leche y miel, y el aromático romero que da tan exquisito perfume a tus preparaciones. La tierra te ofrece tanta cantidad de riquezas, en la forma de alimentos puros y saludables que no causan la muerte. Solo los animales satisfacen su hambre con la carne, y no todos. El caballo y el buey, quienes trabajan sin paga, se alimentan solo de hierbas que crecen por todas partes. Plutarco, el prestigioso historiador, biógrafo y ensayista griego, dijo: ¿Me preguntan por qué Pitágoras se abstenía de comer carne? Más bien yo preguntaría, ¿cuál fue la razón para que el hombre se haya llevado a la boca una criatura muerta? ¿Cómo habrá podido el hombre poner sobre su mesa cadáveres de animales y llamar a eso comida? Leonardo da Vinci, el gran pintor, escultor, inventor y poeta del Renacimiento, resumió estos conceptos con las siguientes palabras: quien no respeta la vida, no la merece. Leonardo consideraba los cuerpos de los carnívoros como tumbas. Los estómagos de los carnívoros son cementerios donde descansan los restos de los animales que ellos comen. Benjamin Franklin, el exitoso inventor, en su autobiografía define el consumo de carne como un delito injustificado y cuenta que desde los 16 años de edad, tiempo en el que decidió practicar una dieta vegetariana de por vida, inspirado en la lectura del libro de Daniel, experimentó mucha más fortaleza física, claridad intelectual, renovando estupendamente su capacidad de aprendizaje. Henry David Thoreau, 1817-1862, el prolífero escritor, poeta y filósofo estadounidense, de tendencia trascendentalista y muy rígido en su conducta puritana, dijo: estoy seguro de que la raza humana en su proceso gradual de comprensión y búsqueda de Dios, algún día llegará a abandonar el hábito de comer carne. Mahatma Gandhi, famoso abogado, pensador y político hindú del siglo pasado, expuso en uno de sus escritos más íntimos: estoy convencido que en el progreso espiritual de la sociedad humana llegará un momento en que se dejará de matar a otras criaturas por el simple hecho de satisfacer el impulso de la lengua. Si bien en el Antiguo Testamento, que es la base del judaísmo, se hace algunas referencias al consumo de carne, se aclara también que la alimentación ideal es el vegetarianismo. En el libro de Génesis, el Señor nos dice: he aquí que te he dado toda hierba con su semilla y todos los árboles que pueblan la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla. Esto os he dado para que puedas comer. Génesis 1:29. Según la Biblia, desde el comienzo de la creación, parece que ni los animales se alimentaban de carne. Génesis 1:30. También fueron los profetas bíblicos quienes condenaron el consumo de carnes. ¿De qué sirven los sacrificios que me ofrecéis? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para pisotear mis atrios? Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de ti mis ojos, y aunque multipliquéis la oración, yo no la oiré, pues, llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad tal iniquidad de vuestras obras y de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Isaías 1, 11, 12 y 15, 16. En el libro de Proverbios, el rey Salomón, el más sabio de los monarcas que gobernó al pueblo de Israel, estableció lo siguiente: oye, hijo mío, sé sabio y endereza tu corazón en el camino a la verdad. No te asocies con bebedores de vino y con comedores de carne, pues tales personas de seguro empobrecerán y te empobrecerás. Proverbios 23, 19, 21. Muchos cristianos se dejan confundir por algunos pasajes del Nuevo Testamento, donde se interpreta que Jesús comió carne. Estudios detallados de los antiguos manuscritos griegos han revelado que las palabras traducidas como carne, trope y brome, solo significan alimento o el acto de comer, en un sentido amplio de la palabra. La palabra griega que traducida se refiere específicamente a comer carne es kreas, y nunca se utilizó en el Nuevo Testamento en relación con Jesucristo. No existe ninguna evidencia contundente de que Jesús hubiera comido carne. Clemente de Alejandría, uno de los padres de la Iglesia, recomendaba seguir el ayuno de Daniel de por vida, amparándose en el ejemplo del apóstol Mateo, quien se alimentaba solo de semillas, olivos, uvas, higos, frutos secos, legumbres y vegetales. San Jerónimo, otro de los padres de la antigua Iglesia, sugería a sus discípulos practicar este tipo de abstinencia. Él decía: cocinar vegetales y legumbres es muy fácil, rico, saludable y además es muy económico.
San Benito, el fundador de la orden benedictina en el año 529, estableció para sus monjes una estricta dieta vegetariana, al igual que los monjes trapenses desde su fundación en el siglo XVII. Muchos alegan que los animales no tienen alma. Sin cuestionar, y ciegamente la gente ignorante les cree. Ellos presentan semejante argumento, solo por su deseo insaciable de comerse a los inocentes animales, sin cargar con la culpa por matar a un ser viviente. Ellos de forma muy atrevida argumentan: ¿por qué motivo debería creer que los animales tienen alma? Yo les digo a ellos: porque tanto la ciencia, como la palabra de Dios lo prueban y exponen claramente que los animales tienen alma. El animal come y tú comes, el animal duerme y tú duermes, el animal tiene relaciones sexuales y tú también las tienes, el animal tiene hijos y tú también los tienes. Los animales sufren y tú sufres, el animal siente el dolor, así como tú también lo sientes. Ambos tenemos voluntad y sentimientos. Si tú cortas tu cuerpo sangra, si tú cortas el cuerpo del animal también sangra. En ambos tipos de vidas existen múltiples semejanzas. Entonces, ¿por qué negar la existencia del alma en los animales? Hacerlo no es algo lógico, ni científico. Es algo poco inteligente. ¿Has estudiado lógica alguna vez? En lógica hay una materia que se llama analogía. Analogía es llegar a una conclusión a través de puntos similares. Si hay tantos puntos en común entre los seres humanos y los animales, entonces, ¿por qué negar la existencia del alma en particular? Tal afirmación no es lógica, no es ciencia, ni viene de Dios. Cada vez son más las personas que se toman en serio todas estas exposiciones, y comprueban el beneficio de ser vegetariano, teniendo en cuenta las consecuencias del consumo de carne, problemas de digestión, trastornos cardíacos, cáncer de colon, colesterol, problemas de vesícula, ácido úrico y tantas otras enfermedades, ya que a diferencia del cuerpo de los animales carnívoros, el hombre no puede metabolizar grandes cantidades de colesterol y grasas sin sufrir consecuencias muy negativas. El principal interrogante que desata este tipo de alimentación es si suprimir la carne puede ser perjudicial para la salud. Esa fue la duda principal que tuvo Aspenaz, el siervo del rey de Babilonia. James Brody, del New York Times, en una nota responde este interrogante: podemos establecer con total osadía y ciencia que se puede vivir practicando una dieta lacto-vegetariana y estar sumamente saludable. Definitivamente es mejor vivir sin carne.